Qué bueno que las personas ya comenzaron a escribir y a dar sus aportes sobre cómo hacer frente a una persona tóxica. Una persona tóxica, por más chistosa que pueda sonar la frase, definitivamente existe. Y así la llaman inclusive en el ramo de la psicología, las personas tóxicas. ¿A qué nos referimos con eso? Para hablar de todo ello, nos acompañan esta mañana la licenciada Carmen Alicia Secuán. Ella es psicólogo familiar, además especialista en terapia familiar, y también está con nosotros Gisela Galeno, psicólogo clínico, psicóloga clínica y psicoterapeuta. ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué es en sí una persona tóxica, Carmen? Ok, fíjate, inicialmente hay que hablar que hay emociones primarias básicas que todos los seres humanos tienen, que tiene que ver con la alegría, con la tristeza, con la rabia, con el dolor. Esas emociones primarias básicas todos las tenemos, son de corta intensidad, son adaptativas, responden a una necesidad del ambiente, donde la respuesta es inmediata. Sin embargo, se vuelven tóxicas cuando se prolongan en el tiempo, cuando una alegría es permanente. Entonces tenemos una persona maníaca que está apegada al placer permanente. Tenemos la tristeza que viene a una depresión. Una depresión es de larga duración, a veces puede durar hasta años. Entonces un primer elemento que vemos es el tiempo de exposición a la emoción. Es una emoción de larga duración. Vemos el dolor es adaptativo. El dolor, si no sentimos dolor nos podemos quemar y tener la mano en una estufa permanentemente, pero claro, el dolor hace que adaptemos esta sensación, inmediatamente retiremos la mano. Pero si es un dolor permanente, se le llama sufrimiento. Entonces vemos que son emociones que todos podemos tener, que no son particulares de algunas personas. Lo importante es darse cuenta que tenemos esa emoción prolongada, y en el caso de las emociones negativas, como tiene que ver la rabia, la tristeza, el dolor que tiene que ver con el sufrimiento, la persona se dé cuenta que tiene que tener asistencia técnica o asistencia profesional. ¿Por qué, Gisela, se les califica de ese modo, tóxico? Sí, bueno, de hecho tiene que ver con las emociones, pero creo que es importante aclarar que el término tóxico no pertenece a la psicología, ¿ok? No es una clasificación clínica, es más un vocabulario común para poder identificar este tipo de personas que genera en los demás unas alteraciones a nivel emocional. La forma como nosotros podemos reconocerla es precisamente por el impacto que tiene sobre otras personas, sobre las relaciones que van generando en la víctima de este tipo de situaciones síntomas como depresión, trastornos de ansiedad. Hay un malestar emocional, una sensación de que es difícil estar con esta persona, y quien lo está percibiendo o quien está recibiendo esto es la que puede identificar por su malestar que hay algo en esa relación que no está bien, que es desagradable, que es difícil estar con este tipo de personas. Se puede concluir entonces que una persona tóxica es aquella que a través de su conducta genera efectos negativos u otro tipo de emociones negativas en los demás, en quienes les rodean. Sí, se podría decir de esa manera. Pudiera ser una definición breve. Ahora, ¿abundan las personas tóxicas en nuestra sociedad? Es lo más común. Muchísimo. Es lo más común. Sí, de hecho el gran tema es que dentro de las relaciones humanas se ha naturalizado mucho lo que es la forma de comunicación violenta, maltratadora, y a la gente le parece de lo más normal y natural, por ejemplo, que un jefe te falte el respeto o que te obligue a hacer cosas o te las dice de una forma descalificadora, por ejemplo. O en el caso de la pareja, el que tu pareja te agreda de cualquier manera, verbalmente, psicológicamente o inclusive físicamente, eso es parte de la relación. Okay, inclusive dentro de las familias, a veces la forma como se da la disciplina. Se han venido naturalizando. Se va naturalizando, pero esto de alguna manera es lo que va generando este tipo de trastornos y alteraciones, tanto en la personalidad como en la conducta de la gente, que cuando va a la vida, vamos a decirlo así, y empieza a tener relaciones, es donde se empieza a ver realmente el impacto de todo este daño. Es decir, que el hecho de que se naturalice esto no significa que sea normal, ni mucho menos que sea algo positivo. Por supuesto que no. Es parte ya de la comunicación y de la forma de relación social, que empieza, por supuesto, dentro de la familia, pero que luego se va generalizando a otros espacios. Ahora, esto de ser una persona tóxica es una condición momentánea, es decir, algo que yo puedo desarrollar en algún momento de mi vida, lo dejo, o algo con lo que las personas suelen identificarse a lo largo de su historia. A veces sucede que la persona tóxica, primero, no se da cuenta que es tóxica, ¿ok? Y segundo, como bien lo dijo Gisela, parte del núcleo familiar.
Y eso es muy importante para los padres, que estén atentos. ¿Por qué? Porque ellos están generando, fíjate que las emociones tóxicas, cuando tú me invitaste al programa, yo estuve explorando un poco, y tiene que ver con algo que es aprendido. Todas las emociones tóxicas son aprendidas por el medio social, porque las originales, las básicas, tú ves a un niño feliz y tú lo ves contentísimo y él expresa la alegría abiertamente. No piensa que otro le va a dañar su momento o que después vendrán tiempos difíciles, sino lo disfruta y es momentáneo, ¿ok? Igual cuando siente una molestia, se molesta con un amiguito, rápido, inmediatamente tú lo ves que cambia de estado. ¿Por qué? Porque las emociones básicas son cortas. Sin embargo, las emociones negativas son duraderas. ¿Qué sucede? Esto se da en el núcleo familiar, cuando los padres o en el medio educativo te culpabilizan, te frustran, te perfeccionan, tienes que hacer las cosas exactamente como yo te las digo, deben ser de esta manera, y se van creando de alguna manera conductas en el niño que las lleva durante toda su vida, y entonces tiende a la perfección y quiere exigirle perfección a los demás, tiende a la frustración, a la ansiedad, a todas esas emociones que generalmente, por supuesto, la persona no se siente nada cómoda, y por eso es que va a consulta, porque a veces no dicen, esta es una emoción tóxica que yo tengo, sino siento ansiedad ante todo. Siento ansiedad a salir a la calle, al metro, a la gente. Entonces vemos la ansiedad, vemos la frustración, vemos la envidia, donde se aprende por la comparación que nos hacen con hermanos, con compañeros de clase. Y entonces estas emociones tóxicas tienen un componente aprendido en el medio social. Que es, bueno, en las soluciones se va a ver que esto se puede desaprender conscientemente. Así es. Ahora, hablando de la conciencia, que es algo bien importante, probablemente existan casos de que, por ejemplo, una persona sepa lo que es alguien tóxico, cómo identificarla, pero en algún momento de su vida llegue a desarrollar ese tipo de comportamiento sin siquiera notarlo. Claro, porque esto es inconsciente, ¿ok? Como es natural dentro de las relaciones de la persona, por supuesto no se está dando cuenta. Por lo menos en consulta la gente que llega es la que empieza a hacer conciencia de que su estado de malestar tiene que ver con alguna persona o alguna situación en su vida. Entonces en ese momento ya va entendiendo que tiene un problema, porque no es solamente que sea víctima de una persona tóxica, sino que esto es una dinámica donde ambos participan. Es decir, que cualquiera puede llegar a ser una persona tóxica. Por supuesto, y eventualmente quien está consciente de que es una víctima de una persona tóxica evita o trata de evitar repetir el patrón en otros espacios, pero esto no siempre es tan sencillo, precisamente porque es aprendido, porque tiene un carácter inconsciente, porque es el único modo de comunicación que ha aprendido y no conoce otro. Sin querer termina repitiendo lo mismo en los diferentes ambientes, mientras que la persona realmente que es tóxica, que va generando este malestar, pocas veces es consciente. Es muy raro que una persona se reconozca como tóxica, al menos que ella empiece, por ejemplo, por información como este tipo de programas, o porque empieza a tener problemas con todas sus relaciones, que diga, bueno, yo como que soy una persona tóxica, pero habitualmente no es lo que nosotros esperamos dentro de la consulta. ¿Y cuál es el mayor riesgo al exponernos a una persona tóxica, al tener cerca a alguna persona con este tipo de conductas? Ok, no es el mayor riesgo, sino que la persona se vuelve tolerante, como habíamos hablado, se acostumbra, lo ve como natural, esto es normal que en el ambiente laboral tenga mi jefe porque yo tengo que cumplir las instrucciones, pero resulta que existen deberes y derechos, y entonces yo estoy de alguna manera violentando mis derechos cuando no me doy cuenta de que este jefe es una persona violenta, agresiva, que me está pidiendo muchísimo más de lo que pudiese en determinado momento desempeñarme. ¿Y en qué puede degenerar eso en nosotros? Claro, en baja autoestima, en estrés crónico, depresión, por supuesto, frustración, alteraciones del ánimo, y no solamente esto, sino que lo llevas a tus otros contextos, porque si tú estás trabajando con un jefe tóxico, llegas a tu casa y no es que te pasas el switch, sino que llegas con ese malestar y no te das cuenta, y con tu familia también eres violento y lo reflejas, sea la depresión o sea la violencia. La violencia la vemos en todos los casos, y fíjate cuando hablan también del bullying, porque todos estos son interconectados, estos temas. Estamos hablando en el contexto de la casa, se aprenden muchas cosas, y en el colegio se replican esas conductas con otras personas. ¿Esas conductas son de fácil contagio, por decirlo así?
¿De forma inconsciente? Sí, vamos a llamarlo que se aprende por imitación, ¿ok? Porque de alguna forma, como venimos hablando, hay un aspecto emocional que es que los seres humanos no dejamos de sentir nunca. O sea, todos sentimos las mismas emociones. El tema está en cómo yo aprendo a expresar esas emociones. Por eso es que es un aprendizaje modelado que viene desde la familia. Porque si mis padres a mí me hablan gritado, o sea, no hay otra forma de que yo me comunique que no sea a través de los gritos. Claro. Por un tema de adaptación al ambiente, yo tengo que gritar para también comunicarme de la misma manera. Si mis padres son callados, que no hablan, no expresan absolutamente nada, pues yo aprendo como niña que es que esa es la manera de manejar las emociones. Entonces yo salgo al mundo y hago lo que aprendí en casa. Cuando ya estoy afuera, pues obviamente es que me empiezo a dar cuenta que hay otras maneras también de comunicación, de relación, pero es difícil que yo las pueda aprender porque es que por el modelaje tan importante que tiene la familia, yo no voy a traicionar eso, yo me voy a comportar como a mí me enseñaron porque además yo creo que esa es la manera. Que nosotros normal, no cuestionamos eso, Exactamente. no lo cuestionamos hasta que somos adultos. Y me encanta que hayamos caído en ese punto porque hemos hablado mucho de cuánto afectan las personas tóxicas a quienes les rodean, pero realmente este tipo de conductas, ¿cuánto afectan a ese individuo que tiene altos niveles de toxicidad en su conducta, por decirlo de algún modo? De eso vamos a hablar.